Sean bienvenidos a ¿Por qué el caos de aranceles que ha desatado el trompetas tiene sentido de Solo Fonseca? Más vale que me justifique bien la perra mamada que acabo de leer. A darle. ¿Y si te dijera que Donald Trump tiene un plan detrás de estos aranceles? Es decir, que todo este caos arancelario que ha generado de la noche a la mañana es simplemente la primera pata de una estrategia mucho más grande y mucho más amplia. Hoy los índices de referencia bursátil en Europa cayeron entre el 1.2 y el 1.6%. Los inversores están huyendo de aquí, de Wall Street, y se están llevando sus Y inversiones. el dólar estadounidense en su nivel más bajo en 6 La meses. peor sesión aquí en la Bolsa de Nueva York en los últimos 3 años. Una estrategia planificada con un equipo de economistas, entre los que está el nuevo secretario del Tesoro, que es el señor Scott Bessent. Ojo, con esto no estoy diciendo ni que sea un buen plan, ni muchísimo menos que esté de acuerdo. Para nada. Pero si queremos entender bien lo que está pasando en estos momentos, sin hacernos ningún argumento de hombre de paja, tenemos que entender cuáles son los objetivos reales que se ha planteado la administración de Donald Trump. Parece un plan de economía diseñado por Brigada Antifraude. Sí, voy a aprovechar de tirarle un par de pollitas. Me cae bien el tipo y todo, pero como él es el youtuber uno de los youtubers que veo que conozco, que defiende el proteccionismo, y ya me toca ver el resultado del proteccionismo, hey, alguna par de pollas que le voy a tirar mm, se les van a caer. Porque estos días solo estamos escuchando las críticas al plan por un lado y las alabanzas de los fanboys de Trump por el otro, que francamente tampoco creéis que se están enterando de lo que está pasando, pero tienen que justificarlo como sea porque... Vuelve, vuelve. Willy aún te ama, gran señor. Ahora que lo pienso, ya Junior me comentó que Pandro también está criticando la política de Donald Trump. Pero ¿qué hay de Greenpeace? ¿Greenpeace también está criticando las políticas actuales de Donald Trump o las está alabando? En el video que vi sobre que él reaccionó, la reacción que le hicimos a su video sobre Venezuela y sobre declarar al Tren de Aragua como un grupo terrorista, estaba alabando a Trump por ese lado y también estaba alabando unas cosas de él de economía. De no, es que el primero tiene que arreglar la economía también y atacar varios frentes a partes iguales, pero él también quiere enfocarse en economía. Con esto, Grimm creerá que Trump va a arreglar la economía de Estados Unidos. Me da curiosidad ver qué opina él, ya que él alabó bastante a Donald Trump, incluso en 2014. Y sí, aquí quiero hacer una mención especial al señor Santiago Abascal, líder del partido de extrema derecha en España, Vox, que el otro día dijo en X... Ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Santiago Abascal, en X. Vamos a ver, Santiago Abascal. A mí me parece muy bien que critiques a todos... Quiero ver qué pendejada dijo, que estaba leyendo, me quedé leyendo su mensaje en lugar de... Primero, voy a responder el mensaje de lo que dijiste. Eso de ser proteccionista no es algo parecido a lo que ha hecho Chávez. La verdad no sé qué tal fueron las políticas de Chávez en cuanto a proteccionismo. Me conozco las políticas internas socialistas de Chávez, pero no sé si él aplicó políticas proteccionistas externas. A ver, tengo una geáfica que puede explicar eso. ¿Geáfica o gráfica? Y, a ver, explícala. ¿Vos de extrema derecha? No, vamos a empezar otra vez con esa discusión. Ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo ha defendido los intereses de los españoles. Los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Santiago Abascal, en X. Por si acaso, recuerda que extrema derecha en España no se utiliza para referirse, bueno, en España no, en Europa, no se utiliza para referirse a gente de ideologías minarquistas o anarcocapitalistas. Se utiliza para referirse a gente de cierto perfil ideológico, concretamente nacionalistas, no voy a meter con los nazis, gente nacionalistas, conservadores, bueno, conservadores extremos concretamente, y así. Pues eso son la gente que se le suele meter en la extrema derecha. No esperes que la extrema derecha europea sean todos fascistas. Eso ya no existe allá. Si ves a alguien allá en Europa diciéndole a partidos como Vox o Alternativa por Alemania o al de la francesa esta de los cojones, diciendo no, esos partidos son fascistas, pues está siendo un tremendo hombre de paja. Vamos a ver, Santiago Abascal. A mí me parece muy bien que critiques a todos los grandes partidos españoles, al gobierno de Pedro Sánchez, a la Unión Europea, todo lo que tú quieras. Pero insultar a la inteligencia de tus votantes no te va a ayudar a ganar las próximas elecciones. Los aranceles y la guerra comercial han sido una idea de Donald Trump.
Aquí no ha tenido nada que ver ni la malvadísima von der Leyen, ni muchísimo menos los políticos españoles. Pero vamos a ver, ¿tú de verdad crees que Trump ha puesto aranceles a... Japan, Brazil, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh? Eso, a Japón, Brasil, Bangladesh... que es que han puesto aranceles incluso a Israel, pese a que Donald Trump es amigo personal de Benjamin Netanyahu. Es más, antes de este arancelazo de Trump, del Día de la Liberación, como lo llama él, Israel había quitado todas las barreras al comercio con Estados Unidos precisamente para evitar que les castigaran con aranceles. Y ya ves tú de qué les ha servido. En otras palabras, que Trump ha castigado a amigos y enemigos a partes iguales. Aquí no hay palo y zanahoria, todos son palos. Así que culpar a von der Leyen, a los globalistas, a la Agenda 2030 o a Pedro Sánchez de la subida de aranceles es... Vuelve, vuelve. Bastante Willy estúpido. aún te ama, gran señor. A ver, para mí Bot es de centro izquierda, solo se enfoca en nacionalismo y antimigración, del resto es lo mismo. Sí, pero así es como se posiciona allá por esos lares. Por ejemplo, en mi opinión, los democristianos son más parecidos a la derecha, son más parecidos a la ideología de izquierda que de derecha. De hecho, no veo muchas diferencias entre los socialdemócratas y los democristianos. Solo que uno es centro-derecha y el otro es centro-izquierda. Un par de diferencias sí, pero el resto tienen muchísimas similitudes. Vives, ¿cómo invierto? Si quieres luego te recomiendo un canal de economías e inversiones. O luego nos ponemos un directo a hacer reacciones a temas de inversión. Que estoy 100% seguro de que esos videos no van a tener un carajo de visitas. Acto seguido procederá a tener un chingo de visitas. Bots en economía no cambia nada. Eso, un Santi aún te ama, gran señor. Como no puedes aplaudir la medida de Trump porque afecta directamente a tus votantes, pero a la vez no te atreves a criticar al gran señor de la alt-right, ¿qué haces? Tiras de los chivos expiatorios de siempre a ver si cuela. Pues no, Santiago Abascal, no cuela. Y francamente, en contra de lo que dicen los de izquierdas, no creo que tus votantes sean tontos. Y no creo que vaya a colar con ellos. Ahora bien, también hay que reconocer que Donald Trump tampoco es tonto. Es más, tampoco lo es la gente que le rodea. Y ahora pensadlo así. Ningún presidente de los Estados Unidos empuja a su país a una recesión y tumba los mercados si no tiene un plan detrás. A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Sí, todo este caos que está generando Donald Trump en el fondo es una estrategia. De nuevo, no estoy diciendo ni muchísimo menos que sea una buena estrategia ni tampoco que vaya a funcionar, pero está claro que tiene un objetivo y unos pasos. Antes de seguir, quiero darle las gracias a mi buen amigo Joel Isha Ashford del canal Money and Macro. Se trata de uno de los mejores canales de economía de todo YouTube, eso sí, está en inglés. Buena parte de los datos que he utilizado para este vídeo me los ha dado él, así que si queréis echar un vistazo a su canal, os lo dejo aquí abajo en la descripción. Así que las preguntas que me hago hoy son: ¿cuál es el plan de Donald Trump? ¿Por qué quiere generar semejante caos en los mercados internacionales? ¿Por qué tiene tantísimo interés en reindustrializar Estados Unidos aunque sea a cualquier precio? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Como podéis ver, ahora mismo estoy en Leópolis, Ucrania, para poder contar de primera mano lo que está ocurriendo en este país durante la guerra. Pero para eso hace falta algo más que una cámara. Necesito una muy buena conexión a internet para... ¿Qué haces en Ucrania, Fonseca? Ok, eso sí me da curiosidad. No solamente... Por cierto, sobre qué planea Trump, yo quiero creer, por favor, que alguien me diga que es que ahora mismo hay ciertos intereses ocultos, Illuminati, masónicos, reptilianos, Proyecto 2025, Agenda 2030, que están extorsionando, obligando o de alguna manera convencieron a Donald Trump para tumbar el mercado de valores a nivel mundial y así poder comprar baratísimo para luego él revertir todos esos cambios, suban quejos de las acciones y vender caro para luego volver a tumbar el mercado y luego volver a comprar así sucesivamente. Todo esto es un plan de conspiraciones. Es el mayor movimiento de uso de información privilegiada en la inversión de la bolsa de Wall Street del mundo. Por favor, que sea eso. Que sea eso un plan Maquiavelo. No quiero creer que sea una reverenda pendejada que él piense que va a funcionar. He anunciado una marca comercial, sino una serie de vídeos que publicaré pronto en mi canal. Ya os adelanto que voy a tardar bastante en sacarlos porque muchos de ellos van a requerir muchísima edición y muchísimo trabajo de postproducción. Y es más, no descarto tener que volver a hacer otro viaje para grabar más material. Eso es lo que quería saber. Yo sé que Fonseca es por Ucrania, nunca lo ocultó. Yo lo que quería saber es, Fonseca, ¿qué haces en Ucrania ahora mismo? Pero ya nos acaba de responder. Básicamente es que va a planear una saga de videos. Pero ya os digo desde aquí que en los próximos meses vais a ver material y vídeos muy interesantes
y como veis grabados en el propio sitio. Así que ya sabéis, suscribíos al canal. Pero antes tenemos que ver el tema del vídeo de hoy, así que vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. Para entender a Donald Trump, tenemos que conocer primero a su equipo económico. Tenemos por un lado al señor Scott Bessent, que es el nuevo secretario del Tesoro. No penséis que es ningún principiante. De hecho, en los años 90 trabajó codo con codo, atentos que esta es buena, con el mismísimo George Soros. De hecho, le ayudó en dar ese golpe al Banco de Inglaterra en los años 90. Pero es que además, este buen señor también ha sido profesor de Historia Económica en la Eso explica muchas cosas. Y no lo digo en el sentido conspiracionista de la palabra. Universidad de Yale. Pero el más importante de todos, al menos en esta historia, es el señor Stephen Miran, estratega de fondos de cobertura y exalumno de la Universidad de Harvard. Este es el autor del ensayo Guía para reestructurar el sistema de comercio global. Aquí podemos ver el borrador del plan que ahora mismo está siguiendo Donald Trump. Y la gran preocupación que tienen todos estos economistas, y el propio presidente de Estados Unidos, es lo que llaman la desindustrialización de Estados Unidos. Y diréis, ¿tienen razón en preocuparse? Pues juzgad por vosotros mismos. Esto que veis ahora, o que vais a ver ahora, es el índice manufacturero de los Estados Unidos. Si os fijáis, veréis que en los años 50, el 30% del PIB de Estados Unidos era industria manufacturera. Ahora solamente es el 10%. Durante el primer mandato de Trump, cuando comenzó la guerra comercial con China, este índice subió un poquito, pero ya veis que es casi insignificante. Y os preguntaréis, ¿esto de verdad importa? Es verdad que las fábricas se marchan a sitios más baratos como sobre todo China, pero también es cierto que Estados Unidos tiene una economía mucho más moderna. Y sí, tenéis razón, la economía del tío Sam no ha dejado de crecer durante estos últimos años. Donde antes fabricaban cosas, ahora las diseñan para que las fabriquen otros. ¿El problema? Pues en realidad tenemos dos problemas. Por un lado, tenemos un gran problema de desigualdad. Pensadlo así, ¿quién diseña toda esa tecnología que luego se fabrica en otros países? Exacto, las élites que viven en Nueva York o en Silicon Valley. Estos son los grandes ganadores de esa desindustrialización. Pero ¿qué pasa con el resto de los Estados Unidos? ¿Qué Casualmente esa gente vota demócrata. pasa, por ejemplo, con el famoso Rusty Belt? Pues mirad lo que decía el ya vicepresidente J.D. Vance hace unos años. Mira, sabes, las cosas no han ido bien durante los últimos 30 años. No es solo lo económico, no es solo privación material. Es también en parte la sensación de que las élites de las costas, las personas que tienen poder financiero y político, miran por encima del hombro a personas como tú. Por ejemplo, es verdad que Wall Street, o sea, la bolsa de Estados Unidos, no ha dejado de crecer durante estos últimos años. Pero todo este crecimiento está liderado por las 7 empresas más grandes de todos los índices. Es decir, los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y Seattle. Solamente Apple, Microsoft y Nvidia suponen el 21% de todo el índice, lo que supone un récord histórico de concentración. Es decir, que unas pocas empresas crecen mucho, pero otras tantas desaparecen. En Silicon Valley es verdad que se vive muy bien, pero en Detroit la gente se tiene que marchar o se tiene que recolocar en trabajos mucho más precarios. Para toda esta gente, la idea de volver a tener fábricas en su ciudad, con buenos sueldos, buenas condiciones de trabajo, etc., suena como música celestial. Tal vez no sea lo más eficiente económicamente, pero... ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. Por otro lado, el hecho de que Estados Unidos dependa tanto... Hola, Alex Jonathan, bienvenido. Que te una linda noche también. Aquí estamos viendo cómo Donald Trump nos está cagando a todos en el mundo con su guerra comercial. Y aquí Fonseca nos está explicando... El video anterior fue para cagarse a la madre que lo parió. Y en este está explicando por qué está llevando a cabo esa estrategia. O sea, en su cabeza tiene sentido. Eso sí. Bueno, en la cabeza de Trump me refiero. Del extranjero para fabricar sus propias cosas, también tiene un riesgo estratégico, porque ¿qué pasaría si mañana el tío Sam entrara en guerra con China? Pensad que todavía China es la fábrica del mundo, pero también es el gran antagonista del tío Sam. No es descabellado pensar que en 20 o 30 años estas dos potencias confronten de algún modo. Y en una situación así, ¿qué van a hacer esas élites de Silicon Valley? Buenas, China, oye, mira, necesito que me fabriques unos microchips que voy a poner en los misiles que te voy a lanzar pasado mañana, pero no le digas nada a Xi Jinping, que esto es top secret. En fin, creo que entendéis ya por dónde voy. Desde un punto de vista puramente estratégico, Estados Unidos necesita poder fabricar sus cosas. ¡Haz tus cosas, Robert Rodríguez! De nuevo, no estoy diciendo ni que esté de acuerdo con Trump ni que esté de acuerdo con sus asesores, pero sí que es cierto que esta es ahora mismo su principal preocupación y su principal objetivo.
Primero, tranquilo, Fonseca, te van a llamar zurdo igualmente. Segundo, si escuchan de repente golpes de fondo es porque tengo que matar unas cucarachas. La pregunta ahora es, ¿cómo lo quieren lograr? Pues para eso tenemos que ver un poco de historia. Tenemos que irnos mucho más atrás en el tiempo. Ahora mismo lo vamos a ver. Los acuerdos de Bretton Woods. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la superpotencia que conocemos hoy en día. Supongo que con ese pensamiento tiene sentido. Digo, yo prefiero que mi trabajo y escuela estén cerca. Sí, de hecho, si te fijas, los estados que votaron a Trump, los estados más republicanos, son gente bastante rural, que están en condiciones precarias en el estándar estadounidense. Obviamente, la situación más precaria de un sujeto en el Estados Unidos rural, el centro, el círculo oxidado, es muchísimo mejor que la de cualquiera de nosotros acá en Hispanoamérica. Cualquiera que esté en situación de pobreza, obviamente. Más está eso bastado con una nueva cámara de gas. Coño, me encantaría. De hecho, te voy a explicar, en la parte de estudio donde nos mudamos, fumigamos. Pero aunque si bien se murió un verguero de cucarachas, todo ese montón de cucarachas se escaparon y ahora están rondando por ahí, así que tenemos que utilizar otros métodos más rústicos para matarlos. Por ahí hay que comprar un tipo de veneno que es como un dulce que se pega a las paredes y luego ellas van y se comen esos dulces y se van todas a la chingada. Pero aún no he ido a comprarlo. Debería, que me tienen hartas estas mierdas. La cosa es que es un gasto que tenemos que hacer todos en el apartamento porque nos mudamos varios para acá. Pero bueno, en mi país creo que es al revés. Los rurales votaron a la izquierda. Es cierto. Sí, aquí funciona al revés. Lo que pasa es que es porque los políticos de izquierda utilizan tácticas populistas típicas. Estados Unidos Donald Trump utilizó discursos de derecha, concretamente la derecha tradicional conservadora y proteccionista, para convencer a esos votantes. Mientras que acá en Hispanoamérica, los políticos populistas utilizan discursos y tácticas de izquierda para convencer a esos votantes rurales, tipo, o sea, Estados Unidos es, no, bro, mira, vota por mí, te prometo que voy a hacer que construya una fábrica cerca de tu casa para que tenga chamba. Mientras que acá en Hispanoamérica es, no, bro, mira, vota por mí, te prometo que el Estado te va a mantener con los impuestos de esos sucios ricos hijos de puta. Usted va a ser feliz, usted va a tener todo en bandeja de plata en su mesita. Solo vote por mí, que yo lo voy a mantener con bonitos. ¿Ves la diferencia? Y creo que sobra decir cuál es el que prefiero. Y parte de esta hegemonía se construyó en los llamados acuerdos de Bretton Woods, firmados en el año 1944. Aquí es donde se construyó un nuevo orden mundial, unas nuevas reglas de juego que seguirían todos los aliados del tío Sam para combatir a ese nuevo gran enemigo que era la Unión Soviética y el comunismo. Y este orden mundial se basaba en 3 pilares. 1. Fijar el valor de la moneda del país de turno al dólar estadounidense, que a su vez estaría ligado al oro. 2. Depender de Estados Unidos para la protección militar, aquí es donde entra la OTAN, las bases militares y etc. Y 3. Recibir la ayuda de Estados Unidos para desarrollar nuevas industrias. Aquí es donde entra el Plan Marshall y en general el libre comercio. Estados Unidos permitiría que sus aliados entraran en su mercado para poder vender sus productos. Pues bien, gracias a estos 3 principios, Europa pudo tener su gran milagro económico tras la Segunda Guerra Mundial. El bloque capitalista se hacía fortísimo frente al probablemente más débil bloque comunista y, por supuesto, Estados Unidos también se hacía mucho más fuerte, tanto a nivel geopolítico como económico, porque en general el comercio beneficia a todos. Pero no solo eso. Como todos los aliados querían vender cosas al tío Sam, ¿qué moneda necesitaban? El dólar. Y así es como el dólar estadounidense se consolidó como la moneda de reserva mundial. Bien, hasta aquí nada que no sepáis. ¿Pero qué problema tenía este sistema? Pues que de repente la demanda de dólares se disparó en todo el mundo, pero a la vez Estados Unidos no podía crear dinero de la nada porque estaba ligado al patrón oro. Y eso explica que en el año 1971 el presidente Richard Nixon hiciera este anuncio. He ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos aplicó esa medida porque un país que todos amamos en este canal, definitivamente todos le tenemos cariño, estima, corazón y pasión, llamado Francia. Se le ocurrió la brillante idea de, oigan, y si acumulamos un montón de dólares y luego nos llegamos un día a un banco gringo y le decimos, hey, ¿nos pueden cambiar todos estos dólares por oro? He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. Luego vino Venga, menos mal que fue temporal. ¿Cómo sería si hubiera dicho para siempre? la
la crisis del petróleo de 1973 y un caos económico que puso al mundo y la política internacional patas arriba. Pero luego llegan los años 80, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, cae el muro de Berlín y el mundo entra en un nuevo orden mundial. Un orden que estaría basado en este caso en otros 3 pilares. 1. Tipos de cambio flexibles, porque al no haber patrón oro, los bancos centrales pueden imprimir billetes más cómodamente, porque ahora el dinero es moneda fiduciaria, es decir, que se basa en la fe. 2. Bajos aranceles y bajas barreras al movimiento del dinero en todo el mundo. Y 3. Seguridad garantizada por los Estados Unidos. De repente ya no había ningún acuerdo formal para utilizar dólares. Sin embargo, el mundo los seguía utilizando. ¿Por qué? Pues básicamente porque era la moneda más estable y el mercado más fuerte. Conclusión. La Reserva Federal de los Estados Unidos podía imprimir muchos más dólares sin perder el valor de la moneda. Es decir, que podía endeudarse con mucha más tranquilidad y pagar el ejército más grande del mundo. No solo eso. Los ahorros de los estadounidenses no perdían valor. Es más, lo ganaban con el tiempo. En otras palabras, que los americanos eran cada vez más ricos. Pero eso tiene una cara B. Al ser tan ricos, cada vez tenía menos sentido que las fábricas se pusieran en su país. Más que nada porque con este nuevo orden mundial aparecían nuevos países que abrazaban el capitalismo y a la vez ofrecían mano de obra mucho más barata y suelo también mucho más barato. Y sí, aquí es cuando entra China en la ecuación. En el año 2001, China entra en la Organización Mundial del Comercio. Y pensad que hablamos de un país enorme con muchísima gente dispuesta a fabricar cosas. Conclusión. China se convierte en unos pocos años en la fábrica del mundo. La pregunta ahora es, ¿y cómo se puede reindustrializar Estados Unidos sin perder el valor del dólar? Es decir, ¿es posible competir con la mano de obra barata sin tener que bajar los sueldos? Muy buena pregunta. Que por cierto, no he comentado, pero eso de que Estados Unidos tenga el hack de imprimir dinero infinito no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque suena muy bonito para hoy, pero para mañana, como falle eso, como falle esa mierda, nos vamos todos también otra vez al carajo en el ámbito económico, porque si usted se la pasa imprimiendo dinero, tu moneda pierde valor, pero Estados Unidos imprime dinero y su moneda no pierde valor, pero se ponen a abusar de eso y terminan ocasionando muchas consecuencias, como por ejemplo la deuda impagable que tiene actualmente Estados Unidos, que ya les voy diciendo que no la van a pagar jamás. Así que creo que eso es renunciar al patrón oro. Lo que quiero decirle con esto es que me cago en Francia. Pues ahora mismo lo vamos a ver. El plan maestro de Donald Trump. En principio, parecería que es imposible traer las fábricas de vuelta a los Estados Unidos. A fin de cuentas, si cada país se especializa en lo que hace mejor, no tiene ningún sentido que Estados Unidos se ponga a hacer fábricas cuando puede montar startups y diseñar las tecnologías del futuro, mientras que otros ponen los tornillos y hacen las soldaduras. A fin de cuentas, gana mucho más dinero un ingeniero de software que un trabajador de cadena de montaje. Esto es lo que piensa cualquier economista, menos uno, el señor Stephen Miran. Recordad, uno de los economistas de cabecera de Donald Trump, que además tiene un plan. ¿Y cuál es su primer paso? Paso 1. Caos arancelario. Literalmente lo que acabamos de ver. Desatar el caos más absoluto. Es decir, ponemos aranceles a amigos y enemigos por igual. Hacemos algo que haga que el mundo entero se vuelva loco al menos durante unas semanas. ¿Qué logramos con esto? Pues asustar a la gente y sentar a todos a negociar. Y así es como pasamos al... Paso 2. Aranceles recíprocos. Vamos a decirlo claro, todo el mundo quiere vender cosas en Estados Unidos. Pensad que hablamos de un mercado de 350 millones de compradores con las rentas más altas del mundo. Ningún otro mercado del planeta se puede igualar al de Estados Unidos. China, por ejemplo, sí, tiene muchísima gente, son más de 1.000 millones de habitantes, pero no tienen la renta de Estados Unidos ni el poder adquisitivo de los americanos. Europa es un mercado muy grande, somos como unos 500 millones de habitantes, pero en Alemania tienen mucho dinero, mientras que en Bulgaria no tienen tanto. Es decir, que si tú quieres vender lo que sea, teléfonos móviles, ordenadores, coches, vas a tener muchos compradores, pero no tienen tanto poder adquisitivo como sí tienen los estadounidenses. Así que la teoría de Stephen Miran es que tarde o temprano todos los países van a hacer lo imposible por poder entrar en los USA, aunque sea con algunos aranceles, pero que sean un poco más bajos que lo que ha anunciado Donald Trump este 2 de abril. Tiene sentido en teoría. En teoría el comunismo debería haber funcionado. En teoría. O sea, básicamente el tipo está diciendo, póngame las aranceles a todo el mundo. Igualito esa gente va a querer negociar con nosotros de todas maneras. No es que vayan a buscar alternativas en el resto del mundo que a la larga tal vez les salga mejor económicamente.
¿Quién no nos asegura que en un futuro China, si todos nos ponemos a negociar con China, eso va a hacer que a China le entre tanto dinero que el poder adquisitivo de sus ciudadanos vaya a subir mucho más? Imagínate a 1.000 millones de chinos con poder adquisitivo equiparable al de los gringos. Me pregunto si este economista llegó a pensar esa posibilidad. Y así es como llegamos al... Paso 3. Los acuerdos de Mar-a-Lago. Esto todavía no ha ocurrido, pero según la estrategia de Stephen Miran, ocurrirá en algún momento. Y sí, mensajero, de hecho varios economistas han dicho que el tema del dólar con Estados Unidos es una burbuja del cual nadie está pendiente y que algún día explotará. La pregunta no es si va a explotar, la pregunta es cuándo. Es decir, los aliados de Estados Unidos harían un pacto para fijar sus monedas al dólar. Algo parecido a lo que ocurrió durante los acuerdos de Bretton Woods o durante los acuerdos del Hotel Plaza a finales de los años 80. Es decir, que ningún país que quiera comerciar con Estados Unidos podrá devaluar su divisa como quiera para poder exportar más. Y por supuesto, terminarían pagando de un modo u otro la protección militar del tío Sam. De nuevo, lo que os he contado es simplemente un resumen del artículo de Stephen Miran. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos en este momento, incluido yo. Esto suena al cuento de la lechera. Parece una estrategia sacada de House of Cards, donde Frank Underwood es capaz de predecir exactamente lo que van a hacer todos los demás actores prácticamente al milímetro. La realidad no es así. Al menos no podemos esperar que lo sea. Está claro que Estados Unidos tiene un poder de negociación enorme. Un plan como este, ya os digo yo que sería impensable para cualquier otro país. No solamente porque el tío Sam tenga el ejército más grande del mundo, sino porque es que además tiene el mercado más lucrativo y más atractivo de todo el planeta. Ahora bien, Estados Unidos no es la única potencia. Delante tiene a China, a Europa, a Japón y a muchos otros países. Países que, en contra de lo que dice la sabiduría de tu cuñado, no son meros títeres. Actúan por su propia voluntad. Y, en esencia, si Donald Trump busca hacer un nuevo Bretton Woods o unos nuevos acuerdos del Hotel Plaza, necesita de una cosa: buena voluntad y confianza por parte del resto de actores. Y la verdad es que con todo lo que ha hecho en estos primeros 100 días de gobierno, está quemando toda esa confianza. Pensadlo así, durante los últimos 80 años, Washington ha tejido una red de alianzas que parecían inquebrantables. Los aliados de Estados Unidos sabían que podían confiar en el tío Sam, y esto permitía que los países tomaran decisiones a largo plazo, sabiendo que partían de una premisa estable. Estados Unidos está con nosotros. Mientras no rompamos ciertas reglas fundamentales, tenemos el apoyo del tío Sam y, sobre todo, podemos comerciar con el tío Sam. Y contamos con sus garantías de seguridad. Pero ahora, Donald Trump está demostrando que todas estas alianzas pues duran lo que tarde en llegar un presidente un poco tarado y pegue una patada a todo lo que habían hecho los anteriores presidentes. Y por el momento ya veis que la respuesta está siendo muy negativa, no solamente por parte de los demás países, incluyendo la Unión Europea, sino también de la propia bolsa estadounidense. Es más, os recomiendo que veáis el último vídeo que ha sacado Ben Shapiro, que os dejo en la descripción. Shapiro es uno de los grandes líderes de opinión de la derecha estadounidense y acaba de publicar un vídeo machacando este arancelazo de Donald Trump, posiblemente la mayor subida de impuestos de la historia de los Estados Unidos. Es decir, que ya veis que este plan está abriendo grietas incluso en el propio Partido Republicano y su esfera de influencia. En cualquier caso, para criticar algo bien, ya veis que hay que entenderlo primero, así que ya conocéis el auténtico plan de Donald Trump. La pregunta ahora es: ¿de verdad creéis que le va a salir bien? ¿O todo este caos va a terminar haciendo más mal que bien a Estados Unidos y al... Indiferentemente de que le salga bien o mal a Estados Unidos, le va a salir mal al resto del mundo. O sea, ahorita mismo eso es una ruleta rusa de este plan. Puede que funcione o puede que no. Si funciona, ganamos. Si no funciona, cagamos. ¿Qué pasa? Que para el resto del mundo, si ese plan funciona, cagamos. Y si no funciona, cagamos. Y peor, de paso. Ese es el problema de ese plan. Trump, en lugar de querer mantener el orden mundial o buscar una manera de que el orden mundial le beneficie un poco más a Estados Unidos, aquí lo que quiso es directamente mandar a joder al coño el orden mundial. Y me es curioso que lo haya hecho en sus primeros 100 días. De hecho, gracias Fonseca por mencionar esto. Hay un concepto que lo había escuchado hace muchísimo tiempo, que esto lo propuso Maquiavelo en su libro del Príncipe. No me terminó de leer El Príncipe, no llegué a ese capítulo, pero se lo escuché de comentar a este señor. ¿Cómo era que te llamabas? ¿Cómo era que se llama este carajo? Agustín Laje. Eso lo hizo con Petro en su momento. Él explicó que en el libro de Maquiavelo se explica algo llamado la luna de miel, que es que los primeros 100 días de un gobernador, en ese caso fue un príncipe, a día de hoy es un presidente, en los primeros 100 días tienes que meter
todas esas políticas impopulares que sabes que todos van a odiar, pero todos. Total, ¿qué te van a decir? Son tus primeros 100 días de gobierno. Ya de ahí en adelante, esas políticas que todos van a odiar van a tener sus resultados a largo plazo y ya la gente se habrá olvidado de que tomaste esas políticas. Así que interesante ver el hecho de que Trump haya tomado todas estas decisiones, pendejas a mi parecer, pero que las haya tomado en los primeros 100 días de gobierno. Y ojo, aún no ha terminado su luna de miel. Aún le queda esta luna de miel. Así que no le sorprenda que haga cosas más fuertes eventualmente. El resto del mundo. Y lo que es más importante, ¿creéis que existe alguna forma de frenarlo? Bien sea por el Congreso de Estados Unidos, el Senado o el Poder Judicial antes de que sea tarde. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Por supuesto, gracias a Joeri por la información. Recordad que le podéis seguir en su canal Money and Macro, os lo dejo en la descripción. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós. La diferencia es que por lo menos Trump puede remontar y Sheinbaum, debo decirlo, no es necesario. Shapiro, ¿me recuerda ese nombre? Bueno, ya lo mencioné aquí Fonseca, el tipo es un personaje allá en Estados Unidos. Es como Sheinbaum compita con quien cagarla más. Sí, pero Sheinbaum, su cagada va a cagar a México, pero no va a cagar al resto del mundo. Trump, su cagada puede cagar a todo el mundo. Más rápido que Trump cobrándole aranceles a los pingüinos. La puta madre, sí. Solamente a ese cabrón se le ocurre cobrar aranceles a putas pingüinos.